¿Y cuál sería el rol que cumple en este nuevo contexto el profesor de informática? Ayer se produjo un debate un poquito álgido porque uno de los temas es, estamos introduciendo tecnología, ¿sí? Queremos tecnología en el aula, ¿por qué? Porque el chico viene de afuera con un bagaje de tecnología, entonces no podemos quedar afuera. ¿Y cuál es el rol nuestro dentro de este contexto cuando ni siquiera estamos en una planta funcional, por ejemplo, a nivel primario? Vamos a meternos un poquitito en el tema de por qué llegamos a esto. Yo me manejo bastante con esquemas, porque es un poco lo que trato de hacer con los chicos en el aula. Que nuestra sociedad actual requiere de incorporar TIC, no hay ninguna duda. Que existe un consenso entre el proyecto político y el debate pedagógico como el que tuvimos ayer, en que todos tenemos que incorporar las tecnologías, tampoco hay duda. Es más, tenemos una ley que nos ampara donde dice que al chico lo tenemos que formar integralmente. Y dentro de esa formación integral está la incorporación de tecnología. Pero bueno, la formación integral de los chicos está a cargo de la escuela. ¿Y la escuela qué es lo que hace? Delega en los docentes este trabajito de, bueno, hay que incorporar las TIC. Nosotros buscamos una alfabetización digital para que justamente esta brecha digital sea cada vez menor. Para eso, el proyecto político buscó incorporar netbook, buscó incorporar perfeccionamiento para los docentes, pero estamos hablando de la escuela pública. ¿Qué pasa con la escuela de gestión pública privada? Y sin querer, digamos que dentro de esta igualdad educativa que busca este proyecto a nivel nacional, se está produciendo otra brecha digital. La brecha entre un tipo de escuela y otro tipo de escuela. Digamos que en esta dificultad que empezamos a notar en estas escuelas de la integración de TIC, lo que se tiene que buscar justamente es construir en equipo entre el docente y el profesor de informática. Y acá empezamos a jugar el rol nuestro de eslabón. Y ya no como profesor que da una materia, ni 2 horas de informática con tal grupo, sino como pareja pedagógica. Esto que se está usando tanto ahora de hablar de esta pareja pedagógica. Y en este camino de recomponer estas falencias, tenemos una triada: docente, profesor de informática, alumno. Un alumno que creemos que tiene un dominio total de las TIC. Entonces, no hace falta profesor de informática. ¿Para qué lo tienen? ¿Para qué lo necesitan? Si ya vienen con todo incorporado, estos nativos digitales saben hacer todo. No es así. Entonces, este eslabón del profesor es el que justamente va a unir lo que necesita el docente con lo que necesita el alumno. Para construir este modelo pedagógico vamos a necesitar incluir lo que se llaman aulas virtuales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos del aula tradicional al aula virtual y ya estaría solucionado todo. Digamos que no. Nosotros tenemos 2 herramientas, mejor dicho, una herramienta fundamental que es Internet. Internet incluye dentro de sus servicios la web. Vamos a hacer un
un análisis de cómo evolucionó esto de la web. Tenemos dos versiones. La primera versión con la que arrancamos todos fue la 1.0, que era la web de los datos. En la web encontrábamos todo. Entrábamos, buscábamos y estaba todo lo que necesitábamos para informarnos. De esta web 1.0 pasamos a la 2.0, que es la web de las personas. ¿Por qué? Y porque ahora empieza el actuar de esta sociedad de la información que necesita de una plataforma para poder comenzar a interactuar. Y en esta web 2.0, alimentada obviamente por nuevas opciones de TICs, se incluyen los wikis, YouTube, los blogs. Entonces empieza a crecer con la participación de todos. Todos empezamos a interactuar dentro de esta web, que ya deja de ser la web de datos. En esta web, como decíamos, alojamos contenidos, subimos archivos, comienza esta nueva cibercultura, donde justamente el sistema educativo tiene que incorporar sus actores: docentes, alumnos, profesor de informática. Tenemos que pasar a una transición de una escuela nueva, que también es la escuela 2.0. Esta es la escuela del siglo XXI, la que esperamos. Es una escuela que justamente lo que necesita es incorporar a su aula tradicional un aula virtual. ¿Por qué? Porque tiene que lograr dos desafíos. Por un lado, integrar las TIC. Las puede integrar con una pizarra electrónica, con un proyector, con un plasma. Estoy incorporando tecnología. Pero hay sistemas sin fuente de... Justamente lo que tenemos que hacer es incorporar TIC, pero además lograr que los alumnos formen nuevas capacidades con estas tecnologías. Y justamente lo que necesitamos en ellos no es solamente la lectura de lo que encuentran en la web, sino que logremos en ellos, de todo lo que leen, un poder de síntesis, poder validar lo que están leyendo, porque en la web leemos de todo. Entonces, darle las herramientas para que logren validar lo que están buscando, confrontarlo y hacer un análisis. Nosotros sabemos que estamos frente a un aprendizaje ubicuo. ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar. Quiere decir que ya no es privativo de la escuela, sino que este alumno viene con un montón de conceptos que trae desde fuera, entre ellos lo tecnológico. Y la escuela es el lugar donde todos esos aprendizajes que el chico trae, tiene que reunirlos. No lo va a poder hacer el docente solo, porque la escuela pretende, el docente tiene que encargarse de aplicar las TIC. Esto es nuevo, hay que usarlo. ¿Y cómo? Si yo tengo el método tradicional, la hojita, corrijo, me dan las pruebas, ¿cómo hago? Y ahí es donde en conjunto la pareja pedagógica comienza a actuar en este aprendizaje. Esta escuela 2.0 requiere de las aulas virtuales. ¿Por qué? Porque partimos de un encuentro de comunidades virtuales. Nuestros alumnos están en comunidades virtuales, están en Facebook, están en Twitter, forman sus propias comunidades. Las TIC es un puente que nos va a servir justamente para unir esta escuela con esas comunidades virtuales. La escuela 2.0 necesita innovar en la enseñanza, pero también necesita
que se repiensen los roles, no solo de los docentes, sino de la escuela misma. Y la tenemos que ayudar para que vayamos a enseñar en otros ambientes. Justamente a eso apuntamos con las aulas virtuales. Y no estoy dejando de lado el aula tradicional, sino que estoy haciendo un ensamble. Las aulas virtuales tenemos dos tipos, abiertas y cerradas. Dentro de las aulas virtuales abiertas tenemos la posibilidad de subir recursos, de que estos recursos sean dinámicos. Nosotros sabemos, y por eso quizás traje un poquito el esquema, de que los chicos no están tan acostumbrados a la lectura lineal, sino que están más acostumbrados a todo lo que es saltar por vínculos. Dentro de los recursos que necesitamos para las aulas virtuales, tenemos que tener en cuenta el peso del material que subimos en el aula virtual y también el tipo de material que subimos para que justamente si es un texto se pueda editar, si es una imagen se pueda trabajar con él. El aula virtual no está colgada en el ciberespacio y se queda ahí. El aula virtual necesita, como el aula tradicional, de la presencia, de sentir la presencia de los alumnos y de los docentes. ¿Por qué? Y el docente necesita saber que el alumno está, se mete, trabaja en el aula virtual. Vuelve otra vez el rol de mediador entre el alumno y el docente del profesor de informática. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que en el aula tradicional interactuamos con el diálogo y en el aula virtual y tiene que tener la posibilidad de interactuar con foros? Entonces, bueno, frente a esta inclusión de tecnología de las escuelas que no recibimos las netbooks, de las escuelas que no tuvimos capacitación en los docentes, ¿cómo hacemos para incorporarnos en este nuevo sistema? ¿Cómo hacemos para no quedarnos afuera? Para eso nosotros montamos aulas virtuales sobre plataformas, que son el andamio de estas estructuras. Plataformas hay muchas y las conocen. Moodle, la más conocida, que necesitamos de un servidor donde instalarla. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de que la licencia y el software es free, que podemos acceder desde cualquier navegador. No necesariamente tenemos que estar en el aula de computación. Los chicos van a poder trabajar desde casa, trabajan desde una tablet, acceden desde una tablet. Se pueden crear diversos perfiles para trabajar con estas aulas virtuales. Y surgen muchas empresas que además de ofrecernos el servicio, que el servicio sigue siendo gratuito, pero que montan su propia aula virtual para ofrecerla a todos nosotros, los que quizás no contamos con las netbooks y el piso tecnológico que otras escuelas. Así como tenemos la parte gratuita, tenemos la parte arancelada, que es justamente el alojamiento, el hosting, la consultoría, personalizar nuestro espacio virtual. Antes de empezar con el proyecto, el año pasado, investigamos un poquitito cuál era la oferta de cada una de las aulas virtuales. Y cuando terminamos el proyecto el año pasado, este año surgió justamente una de las empresas que vino a ofrecernos su plataforma y su aula virtual. Pero ya veníamos de haber trabajado durante el año pasado. Entonces nos encontramos que podíamos elegir y podíamos optar. Y optamos por el Modo el año pasado. El Modo es una plataforma que está directamente accesible desde la web. Porque en el momento de
empezar a pensar en esta aula virtual que iba a complementar, siempre hablamos de complemento docente, profesor de informática, complemento aula tradicional, aula virtual. Nada es exclusivo. Pensamos en esta plataforma, que era una plataforma segura, era una plataforma a la cual se podía acceder a través de una clave, como les dije recién, tiene perfiles. Es una plataforma donde se crea el aula virtual y solamente van a poder entrar aquellos que tengan el código de acceso. En un primer momento, los docentes de la escuela no tenían la posibilidad de recibir el material del Ministerio de Educación, no tenían posibilidades. Entonces dijimos, vamos a tratar de buscar en internet aquel material, y nos apoyamos en el material del Plan Sarmiento, para podérselo dar a estos docentes, que eran 4 docentes, nada más que íbamos a experimentar con este nuevo sistema, de trabajar en ambas aulas a la vez. Este es un modelo de ficha, porque lo primero que hicimos fue inscribir a los docentes. Una de las condiciones que pusimos fue la de tener todos los docentes y el profesor de informática la misma clave. ¿Qué lográbamos con esto? Si había alguna dificultad de alguno de los maestros, el profesor de informática podía intervenir como si fuera el maestro directamente. Entonces la consigna es, tengamos todos la misma clave, la clave de acceso de los docentes. Cuando llegó el momento de inscribir a los alumnos, obviamente el profesor de informática es el que había generado el aula virtual. La generaban a través de un código, la generamos a través de un código. Por ese código entraban los docentes y entraban los alumnos. Nuevamente el rol del profesor de informática como transversal, tutor y asesor de los protagonistas en sí, que eran el docente y los alumnos. Vamos un poquitito a lo que es las herramientas con las que contaba el docente. El docente comúnmente tiene su carpeta didáctica de hojas, su material de clase. Acá lo tiene, pero en formato virtual. Toda esta interfaz que ustedes ven acá, la ve el docente. Los alumnos tienen, desde su perfil, tienen otra interfaz. En esta interfaz, que era la del docente, contaban con una biblioteca. Esta biblioteca les permitía: encontré un video en la web que está lindo para trabajar tal tema. Perfecto, lo subo a mi biblioteca como docente. Voy a crear un documento de una guía de trabajo práctico para después trabajar con ese video que les hice ver. Bárbaro, lo subo a la carpeta en la biblioteca. Voy a subir un audio de una clase o de sonidos de animales que quiero que después trabajen en otro trabajo de lengua, de ciencias naturales. También lo subo a la biblioteca. Esta interfaz es solo del docente. Es como si fuera su carpetita, pero carpetita virtual. Y acá es donde todo ese material que puedo llegar a tener suelto en la computadora, y que por ahí me voy a poner a trabajar en la computadora del colegio. Ay, pero lo tenía todo en la computadora de casa. No, lo tengo todo acá. ¿Por qué? Porque este es el espacio virtual de todos. La plataforma esta nos permite, como todas, tiene una base de Moodle, nos permite generar notas, generar alertas, generar tareas, generar cuestionarios. En el caso de las asignaciones como tarea, tenían la particularidad de, una vez que estaba asignado, generaba un botón de conteo de aquellos alumnos que habían entregado su trabajo. Le podíamos poner una fecha, y pasada esa fecha empezaba a funcionar como el reloj de que me están avisando que se termina el tiempo de entrega. Justo está empezando a sonar. Entonces pasamos un poquito más rápido. Desde el perfil del docente tenía una pantalla de seguimiento. Si alcanzan a ver, los relojitos rojos son aquellos que no habían entregado en tiempo y forma. Un lugar de calificación.
Y lo más importante es el diálogo, la comunicación virtual que se generaba con los alumnos. ¿Por qué? Y porque el alumno subía la primera tarea. Esa tarea era corregida, vista, de acuerdo a